Mientras a finales de los años 70 Nueva York miraba a la salsa llegar a su punto más álgido, en Latinoamérica la situación social de varios países llamaba la atención internacional. Atentados a los derechos humanos, asesinatos o desapariciones forzadas eran el pan de cada día. En este contexto, El Salvador era uno de los países que más sufría a manos de su gobierno de turno. Sin embargo, aquí aparecería uno de los personajes religiosos más importantes del continente, un sacerdote que predicaría no solo a favor de Dios, sino también de la justicia social, un pastor que tiempo después de su muerte quedaría inmortalizado en la historia de la salsa como el padre Antonio Tejera. El padre Antonio y el monaguillo Andrés. Era 1978 cuando, gracias al disco Siembra, Willy Colón y Rubén Blades empezaron a ganar protagonismo como dúo dentro de la industria salsera. Las canciones, en su mayoría escritas por Blades con arreglos de Colón, habían elevado la música afrolatina a otro nivel, dando paso a la llamada salsa intelectual. La crónica social fue ganando espacio en el gusto de los salseros y los discos se vendían como nunca antes. Para entender lo que hizo Siembra, habría que entender lo que pasó con los Beatles. Entender lo que pasó con Siembra. Eso fue una cosa, un terremoto que se sintió en toda América. O sea, no fue una cuestión que pasó en Puerto Rico o pasó en Nueva York. Digo, en ese tiempo tú vendías, se calculaba que era un éxito si vendías 20,000 copias de un disco. Si vendía 50,000, como hizo Willy Colón con Héctor Lavoe varias veces, eso era una cosa extraordinaria. Si vendía 100, te estoy hablando en todos los mercados, eso era inconcebible. Nosotros vendíamos 400,000, 500,000 discos en una ciudad, en un sitio nada más, en Caracas. Y eso fue una sacudida que yo creo, como ese disco, modestia aparte, como ese disco, yo no creo que ha ocurrido en términos de salsa. Quizás lo más cercano pudiera haber sido Richie Ray. Muchas de las letras que Willy Colón y Rubén Blades expresaban en sus canciones eran el reflejo de lo que se vivía por aquel entonces en América Latina. Y El Salvador era un claro ejemplo de ello. El país centroamericano vivía una crisis que motivó el levantamiento del pueblo contra su gobierno, que desde 1931 era militar. Lamentablemente, el resultado de esto fue una ola de brutales asesinatos a campesinos, obreros, jóvenes y hasta niños. En este desolador panorama había un personaje que funcionó como voz para los callados y que gritó en defensa de los oprimidos: el padre Óscar Arnulfo Romero de Galdames. Óscar había sido promovido a arzobispo en febrero de 1977 y desde ese momento vivió la cruda realidad de lo que acontecía en El Salvador. Fue testigo de la persecución que vivían quienes se oponían al régimen del presidente Carlos Humberto Romero y cómo estos eran despojados de sus vidas sin misericordia. Si tuviéramos hombres de oración entre los hombres que manejan
los destinos de la patria, tuviéramos un mundo como el que sueña la Iglesia, un mundo sin injusticias, un mundo sin represiones, un mundo sin torturas. Desde que asumió el cargo hasta 1979, Arnulfo y otros sacerdotes denunciaron los actos desnaturalizados del gobierno militar. Durante sus homilías, hablaban de los perseguidos, asesinados y desaparecidos. Daban detalles de la crudeza con la que operaban los llamados escuadrones de la muerte y por ello comenzaron a ser vistos como enemigos del gobierno. Yo recuerdo que él en las homilías decía, en tal lugar han masacrado a fulano, sutano, a su familia. Yo les pido que no maltraten a los campesinos, no maltraten a sus hermanos. Monseñor, eso era para nosotros. Ese grito valiente que nosotros lo teníamos oprimido porque si no nos mataban. Octavio, que era compañero de nosotros en 79, era el cuarto sacerdote que fue asesinado. Primero Rutilio, después Alfonso Navarro, después Neto Barrera. ¿Hasta cuándo vamos a estar soportando estos crímenes? ¿Dónde está la justicia de nuestra patria? ¿Dónde está la Corte de Justicia? ¿Dónde está el honor de nuestra democracia? Si han de morir así las gentes como perros y se quedarán sin investigar las muertes como la del padre Rafael. Yo pido y exijo en nombre de la ciudadanía que se investigue y que se ponga coto a esta espiral creciente de la violencia, siendo así que por lo menos una de las ramas está bajo el control de quienes pueden detenerla. En octubre de ese mismo año, el presidente Carlos Humberto Romero sufrió un golpe de Estado encabezado por el movimiento Juventud Militar, que tuvo el respaldo de Estados Unidos, dando paso a una junta revolucionaria que abrió la esperanza de un cambio en el país centroamericano. Sin embargo, no fue así. El 29 de octubre, las fuerzas de seguridad dispararon a una marcha de protesta del LP-28, un grupo miembro del BPR. Los integrantes del LP-28 se refugiaron en la iglesia vecina del Rosario. Capturaron a un miembro de la Guardia Nacional como rehén. Llegaron llamadas de casa presidencial muy alarmantes y me suplicaban ir a intervenir en la iglesia del Rosario. Y el jefe de la plaza nos dijo, tengan cuidado por la seguridad de la Guardia Nacional y yo no controlo. Y si ustedes no sacan en 2 horas a los guardias nacionales secuestrados, yo no sé qué puede suceder acá. Había un cordón de guardias nacionales que cuando pasábamos entre ellos insultaban a Romero. Insultaban a Romero, al arzobispo. Cura maldito, cura desgraciado, tú sos el rey de los comunistas, tú sos el dirigente terrorista, vos sos el que tenemos que terminar, te vamos a asesinar. Un día estando en casa presidencial, la Junta de Gobierno con el gabinete civil, entran como 25, 27 militares, los jefes de los cuarteles, con Guillermo García, y comienzan a recriminarnos. Ustedes, blandengues, no, esto lo que requiere son manos duras. Y una cosa que sí me quedó impactado para el resto de mi vida es, nosotros los pusimos a ustedes donde están sentados. El día que queramos los quitamos de ahí. Y si es necesario, eliminamos a, no recuerdo la cifra, pero sonaba a decenas de miles de salvadoreños. Los mensajes de Óscar Arnulfo contra el gobierno
se hicieron más incisivos y pese a las constantes amenazas en su contra, el arzobispo continuó en la tarea de concientizar a los militares a no matar y parar con los crímenes que hundían más y más a El Salvador. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Hasta que fue asesinado. El lunes 24 de marzo de 1980, cerca de las 6:30 de la tarde, un proyectil calibre 22 acabó con la vida de Arnulfo Romero mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia en San Salvador. A las 6:30 de la tarde estaba llegando a la oficina del Socorro Jurídico en la escuela jesuita, y las 3 religiosas con las que yo había almorzado gritaban bañadas de sangre. Y cuando las vi a ellas con manchas de sangre en su vestido, en su sotana, nunca me imaginé que fuera Romero. Aquel fue un momento, se me olvidó el vehículo y fui corriendo con ellas a palpar el cuerpo de Monseñor Romero, a todavía tener alguna esperanza de vida del arzobispo. Entramos al sitio donde lo tenían colocado el cuerpo en la camilla. Constatamos realmente que él había muerto por una hemorragia profusa y brutal a raíz de un impacto de bala calibre 25 expansivo y explosivo. Fue un solo disparo nada más. Desde ese momento, todo empeoró en El Salvador. El grupo de guerrillas contra el gobierno intensificó sus actividades, creando así una guerra civil que duraría más de 12 años y costaría la vida de decenas de miles de personas. Desde inicios de los 80, la participación de Estados Unidos en este país y otros de Latinoamérica ganó mayor protagonismo, y a través de la música, específicamente en la salsa, Willy Colón y Rubén Blades criticaban este tipo de hechos. El número Tiburón fue la bandera salsera de batalla. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol espera, ese guerrero va pasando. Sin embargo, tiempo después, Colón y Blades dejarían de trabajar juntos y Rubén tendría la posibilidad de hacer lo suyo como solista. Firmó bajo el sello Elektra, dejando atrás a Fania y la crónica social que impulsó desde el inicio de su carrera, tomaría todavía más protagonismo con su álbum Buscando América. Junto a Seis del Solar, el cantante panameño grabaría temas como Desapariciones, Buscando América o El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés, que serían finalmente una radiografía de la Latinoamérica de esos 80s. Precisamente esta última canción, El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés, abordaría lo que sucedió con Óscar Arnulfo Romero, dando detalles casi reales de lo ocurrido con el pastor. Que al padre no halló la guerra
el mensaje de una Latinoamérica unida se acentuó en este álbum de Blades, que incluyó otras canciones como Decisiones, GDBD, Caminos Verdes y Todos Vuelven. Este último número escrito por el peruano César Miró. Todos vuelven a la tierra que nacieron, al embrujo incomparable de sus dones. Sin embargo, entre todas esas composiciones, la que más destacó fue El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés, una canción inspirada en un hecho real que invita a la reflexión y muestra una realidad a la que no se le pudo dar la espalda, una historia necesaria para que en el futuro no se repita y que, como dice otra letra de Blades, tengamos prohibido olvidar. Óscar Arnulfo Romero de Galdames fue canonizado el 14 de octubre del 2018 por el Papa Francisco y hoy se le conoce como el Santo de América. Mientras tanto, el Padre Antonio y el Monaguillo Andrés sigue sonando y manteniendo firme su legado, un legado de amor y justicia social que el mundo tendrá presente mientras suenen las campanas. Las campanas fueron pura bueno. Suenan las campanas. Arnulfo Romero. Suenan las campanas. Óyelas llamando. Suenan las campanas. Buena nueva dando. Suenan las campanas. De la libertad. Suenan las campanas. Por mi América.